El yo colapsa bajo el peso de sus propias expectativas y el síndrome del impostor se vuelve el síntoma generalizado de una sociedad que se exige más que nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Hoy estamos en el segmento de perspectivas y hablaremos sobre un tema que seguramente has sufrido, ya sea de manera directa o indirecta, y hablo del cansancio, producto de la autoexplotación, como lo explica Byung-Chul Han, ni más ni menos que el filósofo con vida más leído de la actualidad, un autor surcoreano actualmente radicado en Berlín, donde es catedrático. Sin más preámbulo, vamos a analizar en 10 puntos su obra La Sociedad del Cansancio desde una perspectiva terapéutica. El paso de la disciplina al rendimiento. Byung-Chul Han sostiene que vivimos un cambio histórico y silencioso. La sociedad descrita por Michel Foucault, una sociedad disciplinaria basada en vigilancia, normas y prohibiciones, ha sido reemplazada por otra forma de poder más sofisticada. Antes, el individuo era controlado desde afuera. Instituciones, autoridades, reglas claras, etc. Hoy, en cambio, el sujeto cree ser libre, pero es controlado inadvertidamente. Sin embargo, esa supuesta libertad no elimina el control, solo lo internaliza. Ya no somos obligados a obedecer, sino impulsados a producir. El mandato dejó de ser negativo, el no debes, y se convirtió en positivo, sí puedes. El deber surge desde adentro y se expresa hacia afuera. El problema es que un mandato positivo no tiene límites. Nunca termina, nunca es suficiente, nunca se sacia. Y ese es el gran cambio de paradigma. El poder contemporáneo no reprime, motiva, alienta y presiona a ir por más, agotándose y frustrando la idea de conclusión o meta alcanzada. Pues siempre hay un norte al cual continuar sin descanso. La positividad como nueva forma de violencia. Han afirma que la violencia moderna no proviene de la prohibición, sino del exceso de positividad. Vivimos rodeados de discursos de optimización, superación personal, eficiencia y autoafirmación permanente. Si quieres, puedes. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. No te conformes con menos. Siempre busca ser mejor, etc. Y entre líneas de una y otra frase de este estilo, se lee un mandato como mantra. Si puedes hacerlo, entonces debes hacerlo. Todo debe ser posible. Ser feliz, exitoso, productivo, saludable, creativo y emocionalmente realizado, al mismo tiempo y de maneras ideales. Esta presión positiva elimina la pausa y la resistencia, impide la negación como un límite saludable que reconoce la falta. Nadie nos obliga. Nosotros mismos nos empujamos continuamente hacia un mayor rendimiento cada vez. Hemos dejado de tener un capataz afuera para sufrirlo internamente. La violencia ya no aparece como opresión visible, sino como un entusiasmo no cuestionado, obligatorio y degradante. La negatividad, es decir, el límite, la frustración, el descanso y hasta un simple pero hoy inédito sí puedo pero no quiero, desaparece como opción viable o saludable y se reconoce como mediocridad o conformismo de maneras peyorativas. El sujeto como empresario de sí mismo. El individuo contemporáneo deja de verse como trabajador y comienza a verse como un proyecto personal, como un emprendedor de sí mismo, porque cada persona debe administrar su vida como si fuera una empresa. Romantizamos nuestra autoexplotación, optimizamos nuestros cuerpos, carreras profesionales, imagen, tiempo, hasta nuestras emociones. El sujeto de rendimiento, como lo llama Han, hace de su yo un objeto de autorrealización que prescinde del otro para lograr su placer y encontrar su felicidad. Y aquí ocurre una transformación decisiva. El explotador y explotado coinciden en la misma persona. El sujeto se hace su propio esclavo, pero no así su propio amo.
la cultura vendría a ser el amo y el entonces esclavo se vuelve un ente pasivo ante voluntades racionales. El sujeto se autoimpone metas, se evalúa constantemente y se culpa cuando no alcanza el ideal que él mismo adoptó. Suele quedarse corto para entonces sí poder ser su propio orgullo y busca validación en los demás por no lograr dársela a sí mismo, al sentirse siempre insuficiente. Por eso, esta forma de dominación es más eficaz que cualquier régimen autoritario. No genera rebeldía porque parece elección propia. Así, la revolución, como la conocemos habitualmente, es imposible. Es un sometimiento disfrazado de éxito personal. Nos volvemos obsesivos con nuestro ideal que nunca alcanzamos, pues, como dijera Galeano de la utopía, nos acercamos un paso y ella se aleja dos. El surgimiento de las enfermedades neuronales. Hahn observa que las patologías predominantes han cambiado. Las epidemias del pasado eran bacterianas o virales. Las actuales son psíquicas. Se contagian y se viralizan a través de los medios digitales. Depresión, burnout, trastornos de atención y ansiedad generalizada no son accidentes individuales, sino síntomas estructurales de la sociedad del rendimiento. Una sociedad que nos impide explotar contra el sistema, porque estamos agotados, anímica y anémicamente. Implotamos, es decir, explotamos hacia adentro de forma silenciosa. Y en medio de la depresión sin que los demás lo adviertan. Mientras nos mostramos felices y exitosos ante los demás. Como árboles sin vida, pero de pie. El enemigo ya no es externo. No luchamos contra una autoridad visible o un sistema represivo identificable. El conflicto hoy ocurre dentro del propio sujeto, que intenta sostener un nivel imposible de desempeño. Y es precisamente esa somatización la que desata las enfermedades neuronales, que son el pan nuestro de cada día. La violencia social se vuelve neuronal. No hiere el cuerpo, pero agota la mente. El cansancio como signo de época. El cansancio contemporáneo no es el agotamiento del trabajo físico tradicional, es un cansancio existencial. El sujeto está exhausto, incluso sin haber hecho nada particularmente pesado. Está agobiado por sus insaciables exigencias y la imposibilidad de lograr su realización. No sabe ni siquiera por dónde empezar. Esto ocurre porque debe decidir constantemente, compararse, mejorar, responder estímulos y mantenerse activo psicológicamente sin interrupción. Como decía Freud, está obligado a vivir como si fuese de acero. Paradójicamente, el exceso de opciones genera parálisis por análisis. La libertad ilimitada se transforma en peso y angustia. Un oxímoron donde la libertad se vuelve cárcel. Nos da miedo decidir erróneamente, aunque no existan las decisiones erróneas. El individuo ya no descansa porque incluso el descanso debe ser productivo. Solo hace pausas para poder seguir produciendo. Intenta descansar un cuerpo que, agotado, no logra descansar la mente por el perenne imperativo de hacer más y mejor siempre. El cansancio deja de ser una experiencia individual para convertirse en condición social generalizada y normalizada. Ya no hay tiempo para lo importante al final del día, porque nos la vivimos resolviendo lo urgente. La multitarea y la pérdida de la atención profunda. La cultura digital fomenta la multitarea como habilidad superior, pero Hahn la interpreta como regresión cognitiva. La atención salta de estímulo en estímulo sin permanecer en ninguno. Se pierde el pensamiento lineal y profundo, porque se queda varado en una superficialidad que impide adentrarse al análisis, la reflexión, la síntesis, la memoria y la creatividad. La contemplación, condición necesaria para el pensamiento filosófico, el arte o la creación auténtica, desaparece. La mirada de paso es la más empleada para digerir los contenidos actuales, porque estos ya no requieren de enfoque o de un trabajo de discernimiento profundo por definición. El sujeto ya no habita el tiempo, lo consume de forma voraz y sin degustarlo, atragantándose de inmediatez. El yo
queda inmaduro y no se desarrolla, porque ello requiere de un trabajo de significación, y los medios de hoy no permiten un trabajo intelectual. Solo buscan ser consumidos sin ser cuestionados. La mente permanece en alerta constante, similar a un animal que debe vigilar continuamente su entorno. La atención se agota sin haberse anclado a algo porque se diluye en la dispersión de un exceso de información que buscamos agotar, y lo único que se agota es nuestra capacidad atencional. Por ello, el déficit de atención se ha hecho una condición común en nuestros días. Se pierde la capacidad de demora, paciencia y profundidad. Todo debe ser rápido, urgente y simple. La hiperactividad sustituyó a la contemplación y al análisis. Las charlas profundas se reemplazaron por pláticas breves y triviales, dejando de lado la conexión con el otro. La desaparición del aburrimiento fecundo. Para Han, el aburrimiento profundo era una experiencia esencial en la cultura humana. Construía sentidos y promovía el rescate de la creatividad. Permitía que emergiera la imaginación y el pensamiento propio. El sujeto se recreaba ante el aburrimiento, en el sentido tanto de volverse a crear como en el de divertirse también. Hoy ese espacio ha sido colonizado por estímulos permanentes, pantallas, información, notificaciones, etc. Como dice Sartre, el sujeto de hoy sustituyó la nada que nos permitía gestar al yo por la simpleza y el absurdo de las naderías. El silencio se vuelve intolerable por el ruido continuo que yace en nuestro interior, mismo que es producto de un conflicto continuo que nos agobia en forma de tiranía pensante. Esos autorreproches de un ideal aún no alcanzado nos han privado de un descanso apacible. Sin aburrimiento no hay interioridad. Sin interioridad no hay sujeto reflexivo. La sociedad del rendimiento produce individuos ocupados, pero incapaces de detenerse lo suficiente para preguntarse quiénes son y dirigir racionalmente su existencia. La internalización del fracaso. En la sociedad disciplinaria, el fracaso podía atribuirse a estructuras externas, el sistema, la autoridad o las condiciones sociales. El fracaso o éxito eran determinados por las instituciones sociales. En la sociedad del rendimiento ocurre algo más cruel. Si todo depende de tu esfuerzo y tu actitud, entonces cualquier fracaso se interpreta como insuficiencia personal. Tus fracasos son culpa tuya. De ahí se nutren el coaching, la psicología positiva y la superación personal, no en vano llamada también autoayuda, ante una aparente autoculpa. El éxito, si es que llega a concebirse en uno mismo, suele ser visto como un mero logro individual, dejando de lado la indispensable participación del otro como apoyo clave para lograr las metas. El otro ha desaparecido en el reconocimiento narcisista del éxito. El trabajo en equipo como fortaleza social y el tejido social mismo desaparecen ante el sesgo del que se percibe como su única realidad importante. El sujeto se convierte simultáneamente en juez y acusado, con un tribunal en juicio 24/7 los 365 días del año. Surge así una autovigilancia permanente. Como es de imaginarse, este sujeto termina siendo también su propio verdugo. La depresión aparece como consecuencia lógica de esta autoacusación continua y la sensación permanente de un fracaso ineludible. El infarto del alma. Han describe a la depresión como la enfermedad paradigmática de nuestra época, la enfermedad del siglo XXI que se ha convertido en pandemia. No es rebelión ni protesta, es agotamiento del yo frente a su propia exigencia infinita e insaciable. El deprimido no enfrenta una prohibición externa, sino que se enfrenta a un ideal de rendimiento imposible de conseguir y el continuo avasallamiento de una conciencia moral imposible de satisfacer. El yo
colapsa bajo el peso de sus propias expectativas y el síndrome del impostor se vuelve el síntoma generalizado de una sociedad que se exige más que nunca y al mismo tiempo se reconoce menos que antes. No es la falta de posibilidades lo que destruye al sujeto moderno, sino el excesivo abanico de las mismas. El yo se debilita ante la ineficacia de un sistema que promueve su hiperdesarrollo. Asistimos hoy al paradigma de la autorrealización individualizada, la autoexigencia degradativa, el perfeccionismo desadaptativo y el control neurótico sobre nuestro entorno para poder ser más productivos. El alma sufre un infarto y así deja de poder cumplir con el taladrante imperativo del máximo rendimiento. La recuperación de la negatividad. Frente a este diagnóstico, Han no propone más optimización ni nuevas técnicas de bienestar. Sugiere recuperar aquello que la sociedad ha expulsado, la negatividad y todo el beneficio que esto conlleva. Decir no, detenerse, contemplar, descansar sin finalidad, aceptar el límite, menos coaching y superación personal y mejor más reflexión y proyectos de desarrollo colectivo. La verdadera resistencia contemporánea no consiste en producir más ni en rendir mejor, sino en sustraerse parcialmente del mandato de rendimiento permanente. Hacer anarquía ante la tiranía del mérito e instaurar una calma y descanso que nos permitan detenernos e inspirarnos de nueva cuenta. El descanso auténtico se vuelve un acto casi de rebeldía política y un verdadero acto revolucionario ante un sistema internalizado para la autoexplotación. Conclusión. Si en la agonía del Eros, Han analiza la desaparición del otro, en La sociedad del cansancio describe la desaparición del reposo interior. El poder moderno ya no necesita prohibir ni castigar. Hoy le basta con convencer al individuo de que puede ser todo y pasa del imperativo del deber al imperativo del poder y por ende del tener que hacer. Y en ese intento infinito de realización, el sujeto termina sin amor propio y agotándose a sí mismo. Condicionamos tanto nuestro propio reconocimiento que terminamos fracasando ante nosotros mismos. Y bien, hemos terminado por hoy con este tema. Te dejaré mis redes sociales de este lado para que puedas seguirme en la creación de estos contenidos. No te olvides de darle like a este video y compartírselo a quien consideres puede serle de ayuda, a ese sujeto de rendimiento hiperexplotado. Si has tenido problemas en cuanto a este tipo de autoexigencia que te tiene agotado, también te dejaré mis datos por si deseas concertar una cita. Muchas gracias y hasta la próxima.